de muchos recursos, dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Bairi González y es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo este espacio de vidas extraordinarias, en el cual a mí me ha servido mucho para aprender acerca de lo que Dios quiere para sus hijos, cuáles han sido sus planes, hablar un poco de esos temas que de repente sentimos que sí, ya lo deberíamos de saber, pero no profundizamos o no los tocamos porque se ha hecho o es tabú en nuestra sociedad, eh, pero que queremos saber qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y cuando uno escucha esto con una base bíblica, eso te abre un panorama, te hace tener más información, mientras más información tengamos, mejores decisiones tomamos. O es lo que intentamos hacer, a diferencia de tomarlas a las ciegas o solo porque nos dijeron, sino entender por qué estamos tomando nuestras decisiones y la suma de todas las decisiones que hemos hecho hasta el día de hoy es el resultado de lo que tenemos ahora en nuestra vida, pero tener esta información nos va a ayudar a tomar mejores decisiones para llegar a tener una vida extraordinaria. Así que este espacio se trata de eso y estoy compartiendo el espacio con el pastor Rigoberto González. Dios les bendiga. Y hemos estado hablando acerca de un tema, creo que empezó por un punto muy, vamos a decir, era un punto y se empezó a extender muchísimo. Y empezamos a hablar de esto porque empezamos a hablar acerca de los regalos que Dios tenía para sus hijos, los dones del Espíritu Santo. Y hablamos de estos dones como regalos de Dios porque no necesitamos cumplir ningún requisito, bueno, más que dos requisitos. Uno es haber aceptado el plan de salvación en Cristo Jesús y el otro es anhelar los dones, desearlos realmente, fervientemente, estos dones del Espíritu. Entendimos que estos dones del Espíritu son para la edificación del cuerpo de Cristo, para la congregación, porque sin ellos la iglesia se queda sin ningún sentido que le dé información del mundo espiritual, se queda sorda, se queda ciega, se queda muda, no puede hacer nada, se queda atada de pies y manos. Pero estos sentidos espirituales le ayudan a poder ver, a poder escuchar, entender, hablar y avanzar, evitar aquellos obstáculos que el mundo espiritual, en el mundo espiritual se puede encontrar. Así que hablábamos también de cómo es que nosotros podemos anhelar estos dones. Hablaba con una amiga hace tiempo y decía yo, está bien, ya entendí que los quiero anhelar, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y una de las formas que entendimos que se puede hacer o expresar este anhelo es por medio de la oración. Es la forma de comunicación que tenemos con nuestro Dios y es la forma de poder usarlo. Hablábamos de las recomendaciones para poder orar o alguna de ellas era apartar un tiempo. También dentro de la oración va la alabanza a Dios, la adoración a Dios y entre todo lo que recomendábamos en esa ocasión, hay una sección de peticiones y nosotros normalmente entramos a pedir de una vez y realmente veíamos que la oración era mucho más que eso. Así que también entendíamos y aprendíamos que la oración es una puerta dimensional, es una puerta que nos abre el mundo espiritual y entonces, aparte de mencionar que el ayuno potencializaba la oración, son primos hermanos, este mundo espiritual que esta puerta dimensional nos abre, pues nos hizo preguntarnos el mundo espiritual, pero ¿y eso qué es? ¿Existe? ¿Cómo es posible? Y aprendíamos que nosotros estamos hechos de 3 partes, que es el cuerpo, alma y espíritu. También entendíamos que Dios es espíritu y que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra, que Él está en busca de eso por su naturaleza, pero que nosotros compartimos esa naturaleza y también aprendíamos que hay un mundo espiritual de Dios
que es el que idealmente nos abre la oración, esta puerta, podemos cruzar esta puerta y entrar a ese mundo espiritual de Dios en el cual encontramos muchas ventajas. Podríamos estar no acompañados de personas. Veíamos el ejemplo que vemos en la Biblia, donde hubieron batallas ganadas por un mundo espiritual más que por las personas o la cantidad de personas que había físicamente, por la fuerza físicamente de las personas, no dependía de eso. Y veíamos que el mundo espiritual es más real, es mucho más grande, influye en el mundo que sí vemos. Veíamos que es muy, muy real, está muy presente en cada día, en cada acción de nuestra vida. Y también empezamos a ver en el último episodio que hicimos fue que también estaba el mundo espiritual negativo. Y es una pregunta muy válida decir, bueno, ¿y qué pasa con ese mundo espiritual negativo que podemos escuchar historias, podemos leer también que existe? Pues hablábamos de este mundo espiritual negativo en el cual tenemos que entender que también tiene una influencia sobre el mundo que vemos. Y lo que vemos en el sistema a nuestro alrededor solo es el resultado de esa influencia de ese mundo espiritual negativo. No podemos darle el 100% crédito a alguien o a una organización sobre un movimiento en el sistema porque realmente ha sido movido por una parte espiritual. También veíamos que por eso es muy importante que tengamos contacto en el mundo espiritual de Dios, porque de todos modos ya está con nosotros. De todos modos, el mundo espiritual ya nos mueve, nos influye. Pero si estamos en contacto con el mundo espiritual de Dios, vamos a saber que estamos entonces en el camino correcto, en el camino que nos va a bendecir, el camino que es ventajoso para nosotros, en el camino que no vamos a pasar de alguna manera una inseguridad, un peligro, sino que vamos a ir en el camino que Dios, que nos guarda, que nos ama, que nos cuida, pues va como señalándonos. Hoy vamos a seguir hablando de este mundo espiritual de las tinieblas. Realmente, Mayri, has hecho una buena síntesis de lo que hemos venido tratando para los que nos miran por primera vez. Hemos tenido ya varios programas, se los recomendamos que los miren, donde se habla del mundo espiritual. Hablamos del mundo espiritual de Dios, hablamos ya del mundo de las tinieblas en su primera parte. Hoy vamos a profundizar más de eso. ¿Por qué? Porque es el que más problemas da. Tú dijiste muy bien, el mundo más real que existe es el mundo espiritual, es más real que el mundo material. Todo porque primero lo que vemos en lo material existió en el mundo espiritual. Y de ahí fue que bajó al mundo material. Y entonces todas las buenas cosas que miramos y todas las malas cosas que miramos, primero estuvieron en el mundo espiritual. Lamentablemente es un mundo muy poco conocido. ¿Cómo funciona? Pero todo porque no se le ha dedicado tiempo a su estudio y a la investigación, ya que las ciencias humanas no lo aceptan en su existencia, no aceptan el mundo espiritual, no obstante la realidad de su existencia. Los que más le ponen atención, Bairi, son los cristianos, pero lamentablemente estos tampoco le invierten bastante tiempo y por eso no conocen la realidad de ese mundo en toda su extensión. Porque la Biblia lo menciona desde principio a fin, toda esa realidad. Fíjate que la raza humana empezó en el libro del Génesis con la intervención de una serpiente que el diablo utilizó. Y con eso inicia la raza humana y al final termina en el libro de Apocalipsis 20:10, donde el diablo es lanzado al lago de fuego, donde ya están ahí el falso profeta y la bestia. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, desde principio a fin la Biblia habla de la existencia del mundo espiritual. Ya vimos cómo funciona el mundo espiritual de Dios en una oportunidad y la vez anterior iniciamos con el estudio sobre la existencia del mundo espiritual de las tinieblas. Es tan cierta la existencia de este mundo último que Jesús, a su paso por la tierra, no pudo ignorarlo. Lo primero, inició su ministerio venciendo al diablo en el desierto. Y de ahí en el resto de su ministerio pasó echando fuera demonios. Lo hicieron también sus discípulos. Hicieron esa práctica.
Ahora vamos a tratar de introducirnos más en el mundo de las tinieblas porque ya dijimos que es el que más problema le da a toda la raza humana, incluyendo a los mismos cristianos. Vamos a ver cómo funciona el mundo de las tinieblas. Porque en el afán de estudiarlo, de saber cómo funciona. Y para ello tenemos que remitirnos al libro de Job para ver el poder que tiene el diablo. Pues este libro nos lo destapa bastante. Cuenta la Biblia que en una oportunidad vino Satanás, que muchos dicen no existe, es una invención humana, delante de Dios, que algunos otros dicen tampoco existe, y sin embargo esto lo aborda con toda claridad. Y Dios aprovechó a preguntarle algo sobre la tierra. Le habló de su siervo Job. Y miren lo que le preguntó Dios a Satanás. Job 1, 6, 8. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Me llama la atención porque no sé si Job sabía todo esto que están hablando de él, pero Dios sabía de Job y Satanás también sabía de Dios, de Job. Los dos lo estaban viendo, lo estaban observando. Y por eso Dios al observarlo lo pudo presentar como un ejemplo a Satanás, y Satanás no pudo decir nada en contra de lo que Dios estaba diciendo de Job. O sea, lo había observado Dios y vio cómo se portaba Job. Lo había observado Satanás y también había visto cómo se portaba. Y como lo que Dios dijo de Job era cierto, Satanás no pudo decir nada en contra. Pero como Satanás es Satanás, que el Señor lo reprenda, vino y de alguna manera quiso levantar una opinión en contra de Job, encontrarle alguna tacha. Y le dijo a Dios, ¿acaso Job teme a Dios de balde? Como diciendo, lo que Job hace para agradarte es por puro interés. Bandido, bien hecho el plan. Pero Dios es nuestro Dios. Mira cómo lo dice Job 1, 9, 11. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posiciones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. ¡Qué bárbaro! La mentira y la verdad enfrentándose. La verdad pura y la mentira pura. Y mira cómo la mentira quiso utilizar un artificio para trastocar lo que Job estaba haciendo y que Dios cambiara de opinión. Pero como Dios se las sabe todas, Dios conocía bien el corazón de Job, no solo la apariencia, y eso el diablo no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Le quiso demostrar al diablo que estaba mintiendo acerca de Job. Así que se lo puso en las mismas manos y le dijo, haz con él lo que quieras, solo que no toque su alma. Y ante esa autorización el diablo salió a hacer con Job lo que tantas veces había querido hacer. Imagínate, lo miraba y le entraba una rabia, pero se quedaba con las ganas porque miraba que Dios lo estaba protegiendo. Bien, Dios permitió esto con Job, y es importante mencionar, para que sus hijos, nosotros, viéramos lo que el diablo puede hacer. Pero que entendiéramos que antes de ir a hacer las cosas tiene que pedir permiso al cielo, porque el diablo no es autónomo, depende de lo que Dios dice. Bien, el diablo se le hace con Job lo que tantas veces había querido hacer, pero Dios lo estaba protegiendo. Y el diablo vino y acabó con todo lo que Job poseía, le quitó cuanto Job tenía. Para empezar, puso a uno de los enemigos de Job en contra de él, el cual Dios había estado deteniendo por mucho tiempo. Pero ahora con esa autorización el diablo lo levantó. Job 1, 14, 15 lo dice. Vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron
y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Qué lamentable que mucha gente solo para las buenas malas noticias se presta, ¿va? Pero bueno, siempre de todo existe también. Pero para que miremos que viene el diablo y levanta a un enemigo un enemigo que tenía Job. Ese enemigo lo tenía siempre, pero Dios lo había estado deteniendo. Ahora viene el diablo y lo levanta contra Job y hace que el enemigo haga todo, no lo que el enemigo quería. El enemigo solo hizo lo que el diablo quería hacer con Job y acabó con todo eso. Pero miren, no solo utiliza a las personas, también el poder que el diablo tiene es fuerte, porque puede usar los elementos de la naturaleza para destruir lo que Job tenía. Job 1:16 dice: Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Bueno, ya habló con la primera parte de la tercera parte de lo que tenía Job. Ahora acaba con la otra tercera parte, con un fuego que se desciende del cielo. Mira cómo maneja los elementos el diablo. Además, vino Satanás y faltaba hacer algo más. Quería acabar con todo lo que Job tenía y ahora levantó no a un enemigo, sino a varios enemigos en contra de Job. Insisto, los enemigos estaban llevando a cabo lo que querían, según ellos. Mentira, estaban llevando a cabo lo que el diablo quería hacer. Cuando alguien hace mal a otra persona, no lo está haciendo él, lo está haciendo lo que el diablo le dice que haga. Los enemigos ni cuenta se dieron que el diablo lo estaba manejando. Sin embargo, solo eran servidores de Satanás. Óigame, mi querido oyente, escuche esto. Cuando usted hace algo en contra de los mandatos divinos, no es que usted quiera, lo están manejando, lo está empujando a alguien atrás. ¿Cuál? El mundo espiritual que la gente no conoce y que no estudia ni investiga. Cada vez que le hace alguien daño a otra persona, está llevando a cabo un plan satánico. No es usted, es envidia, ese deseo de hacerle daño a otro, esos que matan, esos que roban, esos que asaltan, esos que adulteran, que le quitan la mujer a otro, el hombre a otro, todos esos males. Pareciera que salieron de usted, pero no, está siendo un servidor del diablo. Y esto lo hacen hasta los intelectuales, los científicos, lo hacen todos en la tierra, haciendo el mal que el mundo espiritual los empuja a hacer. Fíjese, aquí levantó a varios enemigos contra Job, los cuales querían acabar con todo lo que Job tenía. Job 1:17. Mientras estaba hablando vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Bueno, con eso acabaron. El diablo acabó con todo lo que Job tenía, todos los bienes. Insisto una vez más, las guerras que miramos en la tierra, el diablo es quien nos está poniendo a pelear. Las envidias, todo esto, todo lo malo que usted mira alrededor nuestro, el diablo es quien lo está manejando, el mundo espiritual es el que lo está manejando, pero como no lo estudiamos ni lo investigamos, ignoramos eso y somos presa fácil de las intenciones del mundo espiritual negativo. Y acá, cabal, hacer ese énfasis. Todos esos males que la tierra ha estado viviendo, todos esos movimientos que traen de alguna manera un mal, algo atrás espiritualmente ha estado moviendo. Y dice, uno pensará, es que tal líder dijo y vamos a seguirlo, tal líder de gobierno, tal líder espiritual, tal líder, yo qué sé. Empezamos a seguirlo, pero realmente hay un movimiento atrás espiritual. Y por eso es tan importante que oremos por nuestros países, que oremos por nuestros gobiernos, porque el mundo espiritual está moviendo todo esto que está a nuestro alrededor. Si tenemos un problema con un vecino, si tenemos un problema en el trabajo, ¿de dónde viene? No es de ellos precisamente, vamos a decirlo, sino que hay una influencia espiritual. Por eso es importante la oración. Y por eso es muy importante que, como dice, que nosotros no estamos luchando contra carne y sangre. 6:12 de Efesios. Nuestras batallas son son espirituales y nos habla de las clases, digamos, de espíritus contra los que tenemos que batallar, pero no es físico. Y acá mismo, aunque seguramente Job, porque yo podría pensar que con lo que Satanás le dijo a Dios, de todo lo que estaba rodeado, de ese vallado sobre todas sus propiedades, él ya sabía, porque no sabemos cuántas veces pudiera haber intentado mover
algo para atacarlo. Él le llevaba ganas desde hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que Dios lo estaba protegiendo. Y Y entonces, dice que Job eso. hacía sacrificios los días del día que le tocaba, más otros sacrificios después, cuando sus hijos tenían fiesta. Entonces Dios lo protegía. Y el diablo le llevaba unas ganas de hacerlo pedazos. Y fíjese que no se conformó solo con destruir todo lo que Job tenía. Vino, y es que la intención de él es terrible. Vino y como última instancia dijo, le voy a quitar hasta la familia. Y le quitó a los hijos. Dice es impresionante cómo puede manejar el diablo los poderes de la naturaleza para hacer daño. Fíjese que lo dice bien claro Job 1, 18 y 19. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí, vino un gran viento del otro lado Oiga. del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Señores, es impresionante los poderes que puede manejar el diablo. Y lo más tremendo de todo esto es que la gente lo ignora. Todo esto lo hace el diablo para hacer sufrir a la gente. Gracias al cielo, nosotros, los hijos de Dios, conocemos su existencia y podemos vencerlo en el nombre de Jesús. Fíjate que sabiendo los poderes que el diablo maneja, Bairi, he escuchado a algunos hermanos que practicaban la brujería, la hechicería, el satanismo, y me encontré con uno que es impresionante. Él viene y cuenta un testimonio que en las escalas que iba subiendo de los poderes negativos, llegó a una escala donde él ya podía volar, él podía, en el mundo le dicen levitar, podía volar. Bueno, como tenía otro amigo él, vino y en una oportunidad visitaron una iglesia. No era muy grande la iglesia, pero de regular tamaño. Se sentaron en la banca de atrás. Cuando estaban a medio culto, dice que empezaron a volar y se levantaron. Y cuando los hermanos lo vieron, todos salieron corriendo, hasta el pastor y los diáconos salieron corriendo. Y ellos empezaron a morirse de la risa, ¿va? Sin embargo, de una de las bancas se levanta una ancianita que estaba de rodillas. Y dice que vieron ellas que lo único que no salía huyendo. Y les dijo, lo primero que dijo fue, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, lo que dice el Salmo 91. Y de ahí le dijo, y lo señaló, y ustedes, dijo, que están ahí, se me bajan de ahí ahorita, dijo, y salen huyendo inmediatamente. Y se somataron en el piso y salieron huyendo. Bueno, me gustó lo que pasó, porque nadie los había sacado huyendo, nunca, primera vez. Dice, él cuenta que en esos poderes negativos que había logrado escalar, podía convertirse en lobo. Y uno a veces lo mira, pasan algunas caricaturas y películas y pareciera que fuera fantasía, pero no, es una realidad. A eso se le conoce aquí en nuestro medio como los nahuales, que son hechiceros, brujos, satanistas que se pueden convertir en animales para llevar los hechizos a algunas regiones. Bueno, él lo hacía, pero gracias al cielo se convirtió. Sí, porque con esa ancianita descubrió que habían personas que tenían más poder que ellos. Y eran los hijos de Dios, nacidos de nuevo, que se consagran. Y ahora anda predicando el evangelio por todos lados. Ahora se convirtió en predicador del evangelio por todos lados. Anda visitando a varios lugares donde lo invitan. Y es impresionante porque ahora le sirve al Dios de la gloria. Bueno, esto que cuento y que miramos a hijo parece que es fantasía. La ciencia, los inteligentes, los sabiendos, ni saben que existe, solo que están siendo influenciados por ese poder negativo. Y yo incluyo aquí hasta los cristianos, así de fácil. Porque si se desconoce cómo funciona el mundo espiritual, si no sabes cómo funciona, no sabes cómo manejarlo. Y por eso le tienen miedo. Hay cristianos que dicen no hablemos de él, y como que el ignorarlo es un engaño, como que el ignorarlo no tuviera influencia sobre nosotros. Tiene influencia sobre lo que nos rodea. Y lo tremendo del caso, mis queridos oyentes, oigan, y tengo que hacer esta aclaración importante. Oiga esto, los únicos en todo el planeta
que pueden detener al mundo de las tinieblas son los hijos de Dios nacidos de nuevo. Ni la milicia, con todos sus soldados, con todo su armamento que tiene. Imagínense, agarran un demonio y le disparan balas, él se ríe de eso. Le disparan una bomba, una granada, le lanzan una bomba nuclear, se empieza a carcajear. No lo asusta eso, nadie, con todo el poderío que tienen. Hay como 10,000 bombas nucleares, cabezas nucleares en todo el mundo que dice que si explotan todas destruyen el planeta 5 veces. Ni una de esas, ellos se ríen de eso. Ni tampoco lo hace huir, lo puede detener la ciencia con todo el desarrollo intelectual que tiene, incluyendo los genios. Bueno, tampoco los puede detener, ni los detiene la economía, los potentados económicos que tengan demasiada riqueza en el mundo. No pueden detenerlo. Los únicos en todo el planeta que pueden marcarle un alto a las tinieblas son los hijos de Dios en el nombre de Jesús. Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo detiene. Es impresionante, y tengo que reforzar esto, es impresionante que seamos nosotros los únicos que podemos detenerlo. Si nosotros no lo hacemos, ellos tienen cancha libre para hacer lo que les da la gana. Gracias al cielo que tenemos a Dios con nosotros. Bairi, el diablo tiene tanto poder que el Señor lo reprenda. Si Dios no nos protegiera, seríamos pan comido para Él. No hay nadie que lo pueda tener, pero gracias, tenemos la protección divina, como le ocurrió a esta ancianita. Sin mayor fuerza, sin mayor estudio, pero conocía que existe Dios y la protección divina, y conocía bien cómo manejar el mundo espiritual. Y no la asustó, es más, lo sacó huyendo. Bueno, por eso el diablo la tiene contra los hijos de Dios, porque sabe que somos los únicos que podemos detenerlo. Él molesta a todo el mundo, pero la trae contra los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pedro le recomienda a los hermanos lo que deben hacer para poder detener el mundo de las tinieblas. No solo hay que estudiarlo, hay que investigarlo, pero hay que hacer algo. Y lo dice 1 Pedro 5:8. El apóstol Pedro lo dice ahí. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Oiga. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Oiga esto, el diablo no tiene vacaciones. ¿Terminaste el texto? ¿El 9? No, seguí con el 9. Pero resistirle firme en la fe. Oiga esto. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Óigame, ¿por qué le dice que lo resistan en la fe? Porque somos los únicos. Es que esto es impresionante, Bairi. Somos los únicos en todo el planeta. De los 7,800 millones que existen, somos los únicos, los hijos de Dios, que podemos resistirlo y podemos echarlo fuera. Pero lamentablemente el desconocer cómo funciona el mundo espiritual, el no investigarlo, bueno, ya viste la iglesia ahí, los hermanos salieron corriendo, ellos deben darse la vuelta a todos y reprenderlo, pero esta ancianita que sí sabía cómo funcionaba el mundo espiritual, lo sacó huyendo y mira, y se convirtió el hombre. Y acá es muy importante varias cosas que yo puedo ver en este testimonio, y una es la importancia de que cada uno de nosotros busquemos los dones espirituales de Dios para tener discernimiento de espíritu, para tener palabra de profecía, que la iglesia, la congregación, el cuerpo de Cristo pueda tener estos dones para que en casos como este, que son evidentes, y hay muchos que no se evidencian con personas levitando, pero que igualmente hay una influencia espiritual en nuestra vida, que pueda verse y pueda tomar uno una acción correcta respecto a esto. Pueda ser uno libre de tener que caer en ese engaño, porque al final, yo voy a decirlo de esta manera, y estos brujos que se han convertido, realmente Satanás los ha tenido, tienen en su testimonio en común que nunca habían escuchado el nombre de Jesús probablemente. Así es. Que no sabían que había un poder más grande. Y fíjate que algunos de ellos sí lo habían escuchado, solo que los cristianos de mal testimonio. Y entonces, fíjate que todos los hermanos de esa iglesia salieron huyendo todos. No me digan que tienen buen testimonio, seguro que todos estaban chanfleitos, solo la ancianita esa. Pero si nosotros tenemos buen testimonio, por eso hay que buscar a Dios, porque el mundo espiritual negativo existe. No se puede negar y molesta a todo el mundo.
Nadie puede decir que no lo molesta, especialmente se dirige contra los hijos de Dios. Por eso hay que orar, por eso hay que leer la palabra, por eso hay que ayunar, por eso hay que estar en comunión con los hermanos, buscando al Señor, porque, señores, el mundo espiritual negativo, aunque usted lo ignore, lo va a afectar. Y podemos ver lo que el sistema en sí está hecho para engañarnos, para nublarnos la vista respecto a lo que deberíamos de hacer, como es leer la palabra, buscar un tiempo para orar, buscar un tiempo para conectarnos con Dios, buscar un tiempo para congregarnos, para alabar, para adorar, para orar, como decía. Y estas personas que son brujos están engañados por Satanás. Y los cristianos que tenemos miedo, estamos engañados por Satanás. Porque realmente el poder de Jesús es mayor Así es. que el que está en el mundo. Y eso lo dice la palabra de Dios. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros, que el que está en el mundo. Más poderoso es el que nosotros tenemos. Así es. Entonces, no deberíamos de mostrar ese miedo, sino el tener esa cercanía con Dios, el tener esa relación con Dios, nos va dando esa seguridad y esa identidad como hijos de Dios. Y entonces vamos a darnos cuenta que algo que habías dicho tú y yo lo he escuchado también es, Satanás no iba a tener más poder que el que nosotros dejamos que tuviera sobre nosotros. Así es, fíjate que viene y algunos en su ignorancia dicen, y no es que estamos exaltando el mundo de las tinieblas, solo estamos demostrando la realidad de su existencia. Y muchos dicen, en algunos lugares exaltan el poder del diablo. No estamos exaltando el poder del diablo, solo estamos descubriendo que tiene poder. Pero a la par le estamos enseñando a la gente cómo puede vencerse ese poder. Insisto, no por ignorar el mundo espiritual de las tinieblas, no deja de influenciarlos. Oh, no. Él va a influenciar siempre a todos, a los que se dejen, a los que lo conozcan y a los que no los conozcan, a los que lo ignoren, aunque sean cristianos. Yo tengo que reconocer que el mundo cristiano desconoce el mundo espiritual de Dios y de las tinieblas. Entonces desconoce la totalidad del mundo espiritual. Bueno, y si es más grande que el mundo material, bien vale la pena meterle tiempo a escudriñar eso. Y gracias al cielo nosotros vamos con la protección divina, no vamos solos. Y Dios nos manda a nosotros a escudriñar el mundo espiritual. Lo que pasa es que venimos y agarramos la corriente del mundo que no lo hace y nosotros tampoco lo hacemos. Pero hay gente en el mundo, como los hechiceros, los satanistas y los brujos, que entran bastante adentro y los únicos que pueden detenerlos somos nosotros. Así que tenemos entonces que buscar a Dios. Señores, buscar a Dios es buscar el mundo espiritual de Dios. Leer su palabra, leer cómo nos enseña el mundo espiritual y entrar en ayuno y reforzar la oración para entrar al mundo espiritual. Y yo digo que con esta realidad de la existencia del mundo espiritual grande, todos deberían de entrar a conocerlo. Así de fácil. Si todo lo que existe en lo material primero existió en lo espiritual, lo lógico es que uno entre a estudiar el mundo espiritual y deja el material para segundo. Pero aquí no, le metemos todo el tiempo a lo material y cero para el mundo espiritual, e incluyo a los cristianos. Y voy a reforzar acá que eso es un engaño del sistema. Nos ha enseñado que solo lo material es importante y por eso estamos atrás de carreras, de títulos, de logros físicos, de logros seculares, que no está mal ser responsable, no está mal desarrollarse, pero solo nos enfocamos en eso y no metemos un esfuerzo o un tiempo al mundo espiritual y en este caso, siendo hijos de Dios, al mundo espiritual de Dios. Así que nuestra invitación el día de hoy es que nos metamos con Dios, nos acerquemos a Él, apartemos un tiempo, que establezcamos una relación con Dios y que descubramos este mundo espiritual de Dios. ¿Existe el mundo espiritual de las tinieblas? Claro que existe. No quiere decir que estamos vedándolo, no estamos exaltándolo, pero no estamos por no mencionarlo, quiere decir que no existe. Existe, está demostrado en la palabra de Dios, pero los hijos de Dios han recibido poder en el nombre de Jesús para poder detener las acechanzas del diablo, para poder resistirle. Entonces, es la manera en que nosotros podemos realmente salir victoriosos en el nombre de Jesús. Así que esa es nuestra invitación el día de hoy. Solo tenemos una pregunta y dice, ¿en qué tiempo fue escrito el libro de Job? Dicen que es el libro más antiguo de la Biblia.
O sea, dentro de los libros escritos es el más antiguo que hay. Yo diría que entonces fue el primero que escribieron, sí es el más antiguo. Y de ahí vinieron los demás. Y al orden lo pusieron ellos, los escatólogos, los estudiosos de la Biblia en el pasado lo pusieron en ese orden, pero es el más antiguo. En un orden cronológico para que pudiera ser más, se pudiera No, entender tal vez. no cronológico, lo pusieron de alguna manera temático, porque si fuera Ok. cronológico lo hubieran tirado de entradita, ¿no? Ah, no, en cómo se desarrolló la historia probablemente. Ah, sí, A eso sí, me a refería. eso, ahí sí, Para que ahí fuera sí. más, se pudiera entender, no, no como en el tiempo que fueron Sí, no, escritos, no, no. Si el sino libro, una el manera en libro de que Job fue uno de los más antiguos que existe. fuera más fácil entenderlo. Así es. Así es. Y hablaba de Dios y de Satanás, hablaba del mundo espiritual. Imagínate cómo estamos nosotros en pleno siglo XXI, después de miles de años, todavía estamos en pañales en eso. Bueno, Con dudas al respecto de esto. Y esto es importante poder compartirlo con otros, saber que como hijos de Dios no tenemos que tener miedo estando en las escrituras, siguiendo creyendo lo que Jesús dijo y siguiendo sus mandamientos. No tenemos por qué tener miedo porque somos los únicos para que detenerlo. podemos detener a Satanás. ¿Sabes por qué la gente le tiene miedo? Porque desconoce eso. O sea, al desconocerlo, pues cualquier cosa que le dicen les da miedo, pero si supieran la verdad no tendrían miedo, sabrían cómo manejarlo, así de fácil. Y los hijos de Dios seríamos los que le haríamos frente a detenerlos. No importa qué mal lance el diablo, en el nombre de Jesús lo detenemos. Por eso Jesús dejó como señal, la primera señal que él dejó al irse de la tierra. Le dijo, prediquen este evangelio a toda criatura, el que lo creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Y la primera señal que deja es, en mi nombre echarán fuera demonios. No es que lo tiró al azar, no, él lo puso en orden. De último dejó, orarán por los enfermos y estos sanarán, pero lo primero que dejó fue echar fuera demonios. ¿Por qué lo puso en primer lugar? Porque hay que darle importancia a eso. Después de ver este mundo espiritual, hay que darle importancia a esto. Así que nuestra invitación es que le busquemos. Con eso queremos dejarte que esta semana, que en este caso es lunes, el día de hoy, pues puedas proponerte buscar a Dios esta semana. Propongámonos buscar a Dios, propongámonos conectarnos con Él. Y Él es un Dios que cumple sus promesas. Él no es un Dios que miente, sino que va a contestar tus peticiones, va a contestar ese anhelo de conectarte y pidámosle a Él estos regalos del Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu Santo para la edificación de la congregación. Así que gracias por sintonizarnos. Si crees que este mensaje puede ayudarle a alguien, puede servirle a alguien, pues compártelo. Es una verdad que necesita ser conocida y es una verdad a la que los cristianos necesitamos despertar, a buscar a Dios, porque es muy importante esa relación que tenemos que tener. Así que gracias por sintonizarnos. Que Dios te bendiga. Te vemos en la siguiente sintonía. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.